no llegó a la hora, luego podrá, luego podrá ver el video. Bien, entonces, les voy a compartir mi pantalla aquí, las diapositivas. Y hoy día nos toca ver una materia que es súper relevante, que es el concepto de árboles, ¿ya? Los árboles van a ser grafos en particular, eh, y que, bueno, como bien dice aquí, los árboles son grafos que los podríamos denominar con esta letra T, ¿ya? Por tree en inglés, que también va a tener un conjunto de vértices y de arcos, pero es un grafo que cumple con algunas restricciones en particular. Primero que nada, debe ser un grafo conexo. ¿Qué significaba que fuese conexo? Significaba que a partir de un nodo yo puedo llegar a cualquier otro nodo dentro del grafo, ¿ya? ¿Cuándo vamos a tener grafos que no sean conexos? Por ejemplo, si yo quisiera ver a qué ciudades puedo llegar en auto dentro de Chile, ese grafo no es conexo, porque por ejemplo a Isla de Pascua yo no puedo llegar en auto, así que no, ese grafo no es conexo, tampoco puedo llegar Pero eh, eso se da. a la Antártida, y también hay varias ciudades en el sur a las cuales no puedo llegar por auto directamente, por ejemplo a Chiloé y cosas por el estilo. Entonces ese grafo, a qué ciudades de Chile puedo llegar yo en auto, no es conexo, ¿ya? Entonces la definición formal de un grafo conexo, recordando eso, es que es un grafo en el cual desde un nodo tengo al menos una opción para llegar a cualquier otro nodo dentro del mismo grafo, ¿ya? Así que en particular ya un árbol nos pone restricciones más grandes sobre un grafo. El grafo verdadero puede ser no conexo, un grafo en la amplia definición de este. Pero un árbol no lo puede ser, ¿ya? Un árbol tiene que ser conexo. Y la otra gran propiedad que existe es que no debe tener ciclos, ¿ya? Eh, ok, Camila, eso conversemos al final de la clase, ese punto. Bien, eh, y aquí hay un punto muy relevante que tiene que ver con estructura de datos, como yo ya les había advertido. Desde aquí más o menos en adelante vamos a tener harta intersección con estructura de datos. Eso no significa que estamos viendo la misma materia con el mismo enfoque en ambos cursos. ¿En qué sentido? De que aquí nosotros nos vamos a dedicar a la parte más teórica, ¿ya? Aquí ustedes no van a tener que implementar nada. En cambio, en estructura de datos sí van a tener que implementar. Van a tener que trabajar con C o C++, y van a tener que implementar listas enlazadas, van a tener que implementar grafos eventualmente, o árboles de búsqueda binaria y cosas por el estilo. Aquí los vamos a ver en teoría, los vamos a ver con dibujitos, vamos a ver a grandes rasgos cómo se tiene que entender esta idea y cómo se puede globalizar. Y en cambio en estructura de datos van a ver algo muy similar, incluso muchas veces lo mismo, pero ahí el enfoque va a estar centrado en cómo se implementa en un lenguaje de programación para que efectivamente el computador haga lo que nosotros queremos hacer en la teoría. Entonces, en particular, va a haber algunos nodos que van a recibir nombres especiales. Por ejemplo, los nodos que tengan grado 1, es decir, que tengan una única conexión, esos los vamos a llamar hojas, ¿ya? Hojas del arco. En caso contrario, va a ser un vértice interno, ¿ya? Porque tiene más de una conexión. Podría tener dos, podría tener tres, podría tener cuatro, podría tener n, ¿ya? ¿Por qué hablamos del concepto de árbol? O sea, naturalmente ustedes ya deben decir, pero ok, esto es como un árbol, pues un árbol de la vida real, si no por nada se le pone este nombre. Efectivamente, de hecho la idea es que ustedes tienen, por ejemplo, vamos a ver cuál es la gracia del árbol. Efectivamente en un árbol no hay ciclos, no ocurre de que, por ejemplo, yo me vaya por una rama y luego exista otra rama por otro lado, ¿ya? Y que en algún momento esas dos ramas vuelvan y se unan, y que de ahí siga creciendo el árbol, no. Entonces, por eso, si se dan cuenta, un árbol es algo que no tiene ciclo, y de una rama puede salir otra rama, y también de esa rama puede salir una hoja, ¿ya? Y esa hoja sería que simplemente ya esa hoja no es una rama, porque es solamente un nodo, y tiene efectivamente grado 1. Entonces lo pueden comprender un poquito de esa forma, por eso se utiliza este nombre.
¿ya? En un árbol se va a cumplir las siguientes propiedades. Para cualquier par de vértices existe un único camino simple entre ellos, ¿ya? ¿Por qué existe un único camino simple entre ellos? Primero que nada, porque es conexo, ¿ya? Dado que es un árbol, es conexo, y además, dado que no existen ciclos, entonces tiene que haber un único camino entre todo par de nodos, ¿ya? La propiedad 4 dice, al agregar un arco a T, sí o sí se va a formar un ciclo, ¿ya? Porque en el fondo yo estaría uniendo, por ejemplo, podría unir una rama con otra rama, ¿ya? Y ahí, en ese espacio que había una bifurcación y ahora uní una rama con otra rama, entonces ahí se formó un ciclo, ¿ya? O podría unir una hoja con otra rama o con otra hoja y también igual ahí se va a formar un ciclo. De forma equivalente, se cumple que al eliminar un arco de un árbol van a quedar dos componentes, es decir, dos subgrafos, que a su vez van a ser árboles, ¿ya? Van a cumplir con la propiedad de ser árboles. Es decir, cada uno de ellos por separado, ya tomo el primer subgrafo, este cumple con ser conexo y además cumple con no tener ciclos. ¿Por qué? Porque su antecesor, el gran árbol que teníamos, él ya cumplía con no tener ciclo, así que si yo, entre comillas, corto una gran rama y la transformo la planto en otro lado, eso también va a seguir no teniendo ciclos y por sí solo es conexo, ¿ya? Y la otra parte que quedó de mi árbol, bueno, entonces ese también sigue siendo conexo él solo, ¿ya? No considerando la parte que saqué, él solo sigue siendo conexo, y como ya su ancestro, por así decirlo, era un árbol, él también va a seguir siendo, ya no va a tener ciclos. Otra cosa que ocurre es que un árbol con al menos dos vértices tiene al menos dos hojas, ¿sí? Entonces aquí yo les voy a empezar a dibujar y voy a empezar a mostrarles cómo dibujamos los árboles en informática. Los dibujamos al revés, ¿ya? ¿Por qué? No sé. Es la tradición, así se dibujan los árboles siempre. Entonces voy a dibujar aquí. Y aquí, por ejemplo, voy a poner un nodo, ¿ya? Y voy a decir que este va a ser un nodo en particular y aquí yo podría poner otro nodo, ¿ya? Y lo que está diciendo ahí es que un árbol con al menos dos vértices tiene al menos dos hojas. Y efectivamente aquí, ¿ya? Como tengo dos vértices y esto debe ser un árbol, entonces yo no podría hacer, lo voy a dibujar aquí abajo para que se den cuenta, eso no es un árbol. ¿Por qué? Porque no es conexo, ¿ya? Entonces, si es conexo y tiene dos vértices, entonces al menos tiene que ocurrir esto, ¿sí? Y si ocurrió eso, entonces estos dos a su vez ya son hojas. Y si yo agregara más, ok, voy a agregar por ejemplo hacia acá otro, y ahí pongo otro nodo. Y sigo teniendo al menos dos hojas, ¿cierto? Que serían ahora este y este. Podría agregar otro más. Y este ahora tiene tres hojas. Podría agregar otro por aquí. Y ahora este árbol, perdón, tiene uno, dos, tres hojas. Estos dos, este tiene grado 3 y este tiene grado 2, así que estos no son hojas, son nodos internos. Y este también podría agregarle otro para allá y ahora voy a tener cuatro hojas, ¿cierto? Y así podría continuar. Entonces lo que dice eso, el punto 6 es que un árbol con al menos dos vértices tiene al menos dos hojas. Y por último está esta gran relación que se debe cumplir sí o sí en un árbol, ¿ya? Y esto también lo estableció Euler. Esta es la ecuación de Euler para grafos de tipo árbol y se debe cumplir que la cardinalidad de arcos debe ser igual a la cardinalidad de vértices menos uno. Comprobemos en este ejemplo. ¿Cuántos arcos tengo en este grafo de aquí? 5, 5. ¿Cuántos nodos tengo? 6. Menos uno, 5. ¿Cierto? Así que me quedo que 5 es igual a 5. Si yo quisiera agregarle, no sé, cualquier otro, algo más aquí, ¿cierto? Se sigue cumpliendo. Porque de hecho agregué un arco y un nodo. Así que, por supuesto que le sumé uno aquí y uno acá. Así que esto sigue siendo igual.
Podría agregar de nuevo aquí y agregué de nuevo 1 a ambos lados de la ecuación. Así que sigue siendo, se sigue cumpliendo. ¿Ya? También aquí agregué 1 a ambos lados de la ecuación, se sigue cumpliendo. Lo que jamás puede ocurrir es esto. ¿Ya? Ahí obviamente esta propiedad no se va a cumplir, porque para que esto se cumpla, tengo que aplicarlo sobre un grafo que sea tipo árbol. ¿Ya? Y este no es un árbol, ¿por qué? Porque aquí se produjo un ciclo. ¿Ya? Ok. Sigamos entonces. Veamos, hay árboles en particulares, hasta ahora no teníamos como un comienzo de nuestro árbol, ¿ya? Pero hay algunas aplicaciones en donde es necesario conocer cuál es el comienzo y eso es lo que vamos a llamar, le vamos a poner el nombre de raíz, ¿ya? Cuando es un caso particular de un árbol en general no tiene raíz, pero hay árboles que tienen raíces y cuando necesitemos un árbol con raíz se lo vamos a indicar, ¿ya? Les vamos a decir un problema, ya, sea este árbol con raíz de nodo A, y así tienes que continuar. Si tenemos raíz, entonces tenemos una forma de ir recorriendo este árbol, ¿ya? Entonces, primero que nada tenemos que ver cuántos hijos puede tener cada uno de los nodos. En particular en informática, una de las cosas que más se utiliza son los árboles binarios, ¿ya? Es decir, que un nodo tiene a lo más dos hijos. Si volviésemos a dibujar, entonces yo podría poner un nodo aquí y este a lo más tendría dos. ¿Podría tener uno? Sí. ¿Podría tener cero? También. ¿Ya? Es decir, que un árbol binario, los nodos pueden tener cero, uno o dos hijos. ¿Ya? Y de hecho, si tiene cero hijos, es un... ¿Qué tipo de nodo es? Si un nodo tiene cero hijos, porque ojo que aquí estamos hablando de que partimos de una raíz, ¿cierto? Y después vamos, entre comillas, como bajando nuestro árbol, vamos yendo hacia los hijos de esta raíz, y luego los hijos de los hijos, y luego los hijos de los hijos, y a los hijos de los hijos. Muy bien, Ian. Un nodo, entonces, que no tiene hijos es una hoja. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿por qué tiene grado 1? Porque ese hijo, entre comillas, tiene un padre. No puede nacer de la nada. Entonces, como tiene un padre, tiene al menos grado 1. ¿Ya? Bien. También de este concepto nace, perdón, de esta definición de los árboles con raíz, nace el concepto de altura, ¿ya? Y que va a ser cuántos niveles puedo descender en esta jerarquía, ¿ya? Y también se puede hablar de que un vértice es descendiente o ancestro de otro, si está abajo o arriba de un cierto número de niveles, y también se puede hablar de hijos o padres, como ya se los expliqué en el ejemplo anterior. Eh, entonces, ahora voy a volver a dibujar rápidamente. No. Mejor de ahí les voy a explicar eso. Esto que ven aquí es un pseudocódigo, ¿ya? De hecho, para la tarea 2, ustedes tienen que hacer un pseudocódigo de algo que da lo mismo lo que represente algorítmicamente ese código. Alguien me preguntó si podía hacer un algoritmo para cocinar fideos. Sí, no hay ningún problema. Ya pueden hacer el algoritmo que se les dé la gana. Lo que es importante, sí, es que utilicen los if, los else, los for, todo ese tipo de cosas que está en el enunciado, ¿ya? Eh, si pueden usar no, pero sean más creativos, po. Hagan otra cosa, inventen su propio algoritmo. ¿Para qué van a copiar el que está en las diapositivas? Ya, entonces, les voy a explicar aquí cómo se leería este algoritmo. Este es el algoritmo 1, ¿cierto? Y aquí lo que voy a poner es lo que hace este algoritmo. Este no es el nombre de la función, por así decirlo. Lo que hace este algoritmo es recorrer árboles con raíces. Este procedure es como decir, ok, voy a definir ahora la función. ¿Cómo se va a llamar mi función? Se llama recorrer. Y recibe un vértice v, ¿ya? Entonces, aquí lo que va a hacer esta función va a decir si v es hoja,
entonces voy a visitar V, ¿ya? Si no, entonces aquí voy a tener dos alternativas de cómo ir recorriendo el árbol, ¿ya? Una va a ser preorden y la otra va a ser postorden, ¿ya? Si yo lo quiero visitar en preorden, significa que entonces en el paso 6, voy a visitar el vértice que recibí, ¿ya? Y ojo que aquí no voy a realizar el paso 10 que está más abajo, ya vamos a llegar ahí. Luego entonces vamos a decir, para todo hijo X del vértice B, que es el que estoy analizando, voy a aplicar la misma función, pero ahora pasándole X, que es un hijo del vértice actual. Y esta función entonces es de carácter recursiva y lo que va a hacer entonces que luego, cuando yo llame aquí recorrer del hijo, este X va a ser el nuevo B y voy a ver, B es hoja, si es hoja entonces lo visito, no entro al else y se acabó y me devuelvo al padre que va a continuar con el siguiente hijo, ¿cierto? Que era el B anterior. Si ese no fuese hoja, entonces ahora voy a visitar a cada uno de los hijos X del X del nivel anterior, ¿cierto? Y con eso lo voy a estar visitando en preorden. Preorden significa que llego a alguien, lo visito y luego visito a sus hijos. Y luego está la opción de la línea 10. Si realizo la línea 10, voy a estar visitando en postorden. Y ahí no tengo que haber realizado el paso 6. Entonces es como que esta línea no existiese. Entonces si quiero recorrer el árbol en postorden, voy a ver. Si soy una hoja, me visito y se acabó. Y me devuelvo a quien me haya llamado. En cambio, si no soy una hoja, no voy a realizar la línea 6 porque estoy en postorden y voy a recorrer cada uno de mis hijos primero. Y cuando termine de haber recorrido todos mis hijos, entonces yo me voy a marcar como que me recorrí. Entonces esto en el fondo es como llegar hasta el final, hasta que llegué a las hojas y desde ahí hacia atrás empiezo a visitar. ¿Ya? Mientras que cuando hablo de preorden, es como que me visito ahora y ahora le toca a mis hijos, los visito y les toca a mi hijo, a sus hijos, los visito y les toca a los hijos de los hijos de los hijos y así continúo. Procedure es procedimiento. Una palabra que se puede utilizar, es como función o como def, si lo quieren. Pero aquí hay algo importante que les tengo que decir. A ver, em, esto es pseudocódigo, ¿ya? Pseudo es como que es casi, pero no lo es. Cuando yo les pido a ustedes que hagan un algoritmo para ir a abrir una puerta, entonces ustedes tendrían que decir, ya, ok, me paro, me levanto, me acerco a la puerta, ¿cierto? Busco una manilla, la firmo, si podría ser necesario girarla o podría ser necesario presionar hacia abajo, ¿cierto? Hay distintos tipos de puerta, entonces ahí tengo varios if, intentar cada uno de ellos y una vez que lo logré, entonces ahora tengo que tirar hacia mí para abrir la puerta y luego continúo, ¿ya? Eso sería una explicación en lenguaje natural. Pasar desde ahí al código, ya si yo les pidiera implementen eso en Python, implementen eso en C, eso pasar de ahí directamente es mucho más elaborado. Entonces hay algo entre medio, que es lo que se llama el pseudocódigo. Es algo que ya empieza a tener una estructura más de código, pero no es código. Esto no compila en C, no compila en Python, no compila en C++, no compila en Java, no compila en ningún lenguaje que exista en el universo, ¿ya? Esto no compila en nada. Es una forma de expresar, ¿ya?, algo más cercano desde el lenguaje natural hacia el verdadero algoritmo que va a estar en un lenguaje formal, digamos, de computación. Entonces, aquí, si alguien en vez de poner procedure, pone función, listo, ok, pasa, no hay ningún problema. ¿Ya? Si alguien me pone def, listo, dele, muy bien, se entiende. El punto es que se entienda, ¿ya? Es pasar del lenguaje natural, hablado, de cómo ustedes harían la idea de cómo abrir la puerta, a ir estructurándolo más hacia tener puros if, else, un for por aquí, que esto se tiene que aplicar para todo, etcétera, ¿ya? Así que todas esas formas son correctas, ¿sí? No es necesario que sean estrictos aquí con poner procedure y qué pasa si yo le pongo un igual aquí o cómo hago si le pongo una flechita que va hacia el otro lado. Me da lo mismo, la cosa es que se entienda que, por ejemplo, aquí estoy asignando desde esto hacia esto, que aquí estoy haciendo un condicional, que aquí tengo un ciclo, ¿ya? Por ejemplo, esto de aquí,
for hijo X de B, ¿dónde está definido hijo? Nadie sabe cómo se obtuvo el hijo, pero en realidad el pseudocódigo es su amigo porque esto se entiende en el lenguaje natural, que esto vendría a ser parte de la estructura de datos, ¿ya? Porque yo tendría que hacer b.hijo, por ejemplo, y que eso me retornara un nuevo vértice, ¿cierto? Y sobre él trabajar. Pero aquí como está un pseudocódigo es su amigo, su mejor amigo, ustedes deberían abrazarlo cuando lo vean. Bien, un pseudocódigo, excelente, qué rico. Esto es mucho más permisivo y les deja hacer cualquier cosa como este tipo de cosas. Entonces, en el fondo, el pseudocódigo les permite no tener que estar preocupados de cómo se implementa ya b. Hijo de abre y cierra paréntesis, ¿cierto? Y cosas por el estilo. La idea es que nosotros vayamos estructurando el pensamiento y pasemos del lenguaje natural a algo que se acerca un poquito más al código, cosa que desde ahí, ahora, si yo les pido pasar del pseudocódigo a Python, a C++, a Java, a cualquier lenguaje, sea mucho más evidente, porque esto ya se parece un poquito más al lenguaje. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, continuemos con los árboles con raíces. Teorema dice, si el número máximo de hijos de los vértices de un árbol con raíz es d y su altura es h, entonces el árbol tiene a lo más d elevado a h hojas. Y de ahí se deduce este corolario que dice un árbol en el cual cada nodo tiene a lo más d hijos y tiene r hojas, tiene altura h al menos, logaritmo en base d de r, y esta es la función techo, ¿ya? La función techo es aproximar al entero superior más próximo. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo tengo 2,00000001 y le aplico techo, entonces eso me lo lleva a un 3. Si yo tengo 2,9999999 y le aplico techo, me lo lleva a un 3. Pero si yo al 2 le aplico techo, me lo deja en el 2 porque ese ya es el entero más cercano posible. Y si le aplico techo al 3, me lo deja en 3 porque ya es el entero más cercano posible. ¿De acuerdo? Entonces esa es la función techo. También existe la función piso, que en vez de tener esa rayita aquí arriba, la tiene aquí abajo y que aproxima al entero inmediatamente inferior. Y si ese número ya es un entero, entonces lo deja igual. Esto de aquí se deduce de lo que está aquí arriba. Pero vayamos entonces intentemos dibujar cómo sería un árbol binario, que son de los que se utilizan más en general en informática. Entonces, un árbol, fíjense esto, dice, si el número máximo de hijos de los vértices de un árbol con raíz es d, como vamos a trabajar con binario, vamos a decir que el d vale 2. Y su altura, y su altura es h, entonces el árbol tiene a lo más d elevado a h hojas. Entonces, si estamos trabajando con un d igual a 2, es decir, un árbol binario, y supongamos que tenemos una altura 2, entonces, ¿cuántas hojas tendría máximo? 4, ¿cierto? ¿Cómo se logra eso? Entonces aquí voy a dibujar, ahí está mi raíz. Como tiene altura 2, esto sería altura 1, ¿ya? Y altura 2 sería esto. Entonces, lo que está diciendo esto, que como este árbol es de tipo binario, es decir, cada nodo tiene a lo más 2 hijos, y tengo altura 2, a lo más voy a tener 4 hojas. Aquí logré una, o sea, como esta es la raíz, esta no es hoja porque este es raíz, la única hoja sería esta, ¿ya? Entonces, como dice a lo más, estamos bien, porque tengo una sola. Aquí, en cambio, por ejemplo, tendría dos, ¿sí? Y nuevamente, como es a lo más, sigo cumpliendo. Ahora lo que podría ocurrir es que ahora yo empiece a crecer para acá. Y ahora podría tener, por ejemplo, 3 hojas. Y ahí no hay ningún problema. Y de aquí voy a cumplir exactamente lo que dice esto, que tengo exactamente 4, porque aquí dice tiene a lo más 4 hojas, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo quisiera agregar un nodo a este árbol, ya sin duda no me queda ninguna otra opción que aumentar en 1 la altura, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es un árbol binario, es decir, cada uno de los nodos puede tener a lo más 2 hijos. Yo no puedo llegar aquí y poner otro hijo.
¿sí? Porque este ya no sería un árbol binario, sería un árbol ternario, porque este tiene 3 hijos, ¿ya? Entonces, como eso no se puede dar, estoy frito, y si yo quisiera agregar un nodo, eh, entonces tampoco lo puedo agregar aquí, ¿cierto? Porque este también tendría 3 hijos, tampoco puedo agregarle uno aquí, porque este también tendría 3 hijos. A este le puedo agregar uno, a este también le puedo agregar uno, a este también le puedo agregar uno, y a este también le puedo agregar uno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría llegar ahí, y ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que este árbol tiene altura. ¿Qué altura tiene este árbol ahora? 3, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál es el máximo de hijos que podría tener? O sea, perdón, de hojas. ¿Cuál es el máximo de hojas que podría tener? 8, efectivamente. ¿Cómo se logran esas 8? Cada uno de estos 4 tiene 2. Así que 4 por 2, 8. ¿Sí? Y de esto que está explicado aquí, es simplemente como sé que tengo d elevado a 8, aplico reglas de logaritmo y eso es lo que está aquí abajo. Por eso este es un corolario, se deduce a partir de lo anterior. Y utilizar la función techo es porque en el fondo no puedo tener a lo más 2,28 hojas. Eso no tiene sentido. Uno tiene que hablar siempre en este caso, como los nodos no pueden ser, tengo medio nodo o tengo un tercio de nodo, por eso se utiliza la función techo porque debo aproximar a tener un entero. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Algunas aplicaciones sobre los árboles con raíz. Una de las cosas súper relevantes que tenemos y que yo ya le he ido adelantando un montón sobre las aplicaciones que tiene esto en los futuros cursos son, por ejemplo, los árboles de decisión. Los árboles de decisión, yo voy a tener que tomar aquí una decisión y en función de lo que yo decida, voy a tomar cada una de las futuras ramas y luego aquí voy a tener que enfrentar una nueva decisión y en función de lo que yo decida voy a tener que enfrentar cada una de las otras ramas, ¿ya? Em, entonces aquí se pregunta, ¿cómo sería perdón, y aquí estoy comparando A con B, ¿ya? Si comparo A con B, voy a tomar este camino si es que A es menor que B, voy a tomar este camino si es que A es igual a B, y voy a tomar este otro camino si es que A es mayor que B. Entonces aquí se pregunta, ¿cómo sería el árbol de decisión para obtener 3 números A, B, C diferentes? Bueno, sería así, ¿ya? Aquí comparo primero A con B, ¿ya? Y si A es menor que B, me voy a venir hacia acá. Si B es menor que C, entonces ya inmediatamente puedo determinar cuál es el orden. Porque A era menor que B y B es menor que C, así que el orden finalmente sería ABC. Si se fijan aquí en los nodos hoja, yo voy a tener la solución al problema, mientras que en los otros nodos tengo que poner cuál es la decisión que estoy tomando. En cambio, si A era menor que B, pero B no es menor que C, y además yo sé que no pueden ser iguales porque dijimos que no podían ser iguales, entonces en ese caso yo tendría que hacer una nueva comparación y tendría que ver entre A y C cuál es menor. Si es que A es menor que C, me voy a ir hacia acá, y si no, me voy a ir hacia el otro lado. También esto podría haber sido inicialmente que A era mayor que B. Entonces ahí descarto toda esta opción, ¿sí? Descarto toda esta opción y me voy solamente por esta rama. Y de esta rama, si es que B no es menor, no es menor que C, es decir, B es mayor que C, me voy por esta de acá. Y si no, necesito hacer más preguntas, ¿ya? ¿Por qué se utilizan tanto los árboles binarios en informática? Porque sirven realmente mucho para hacer búsquedas. Si, por ejemplo, yo les dijera, ok, tienen que encontrar dentro de Chile a la persona que tenga el root 17 millones 835 432-K, ¿ya? Y ustedes tienen que buscar a esa persona. Entonces ustedes partirían por la primera persona y dirían, ¿es esta la persona? No. 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 Y así tendrían que comprobar con
todas las personas que estén en Chile. Eso es increíblemente lento, increíblemente lento. Entonces, informáticamente, ustedes ahora deberían comenzar a cuestionarse, chuta, ¿y cómo cuando, por ejemplo, no sé, hubo elecciones recientemente, me metí al CERVEL, puse mi root y la cuestión así, súper rápido me respondió? ¿Tendrán un súper mega computador la gente del CERVEL? O no sé, tienen demasiados recursos y en realidad están buscando uno por uno. No, eso es la gran parte o sea, el gran aporte que tenemos los ingenieros informáticos de aplicar este tipo de algoritmos. Piensen que yo podría llegar aquí, estoy buscando el root 17 millones y tanto, ¿cierto? Y este es un árbol que está ordenado. Hacia acá tengo todos los que son, por ejemplo, por decirles algo, todos los que son menores que 10 millones, y hacia acá tengo todos los que son mayores que 10 millones. Entonces piensen que si yo estoy buscando el de 17 millones, voy a preguntar aquí, ¿17 millones es menor que 10 millones? No. Y todos los que estaban aquí, todos, 10 millones de personas, solamente con un if, para afuera. Dividir el problema a la mitad así, en 2 segundos. En vez de estar, el algoritmo malo hubiese preguntado a las 10 primeros millones de personas si es que eran o no, pero como tenemos un árbol binario, entonces ya los primeros 10 millones, para afuera. Ya, me paro aquí ahora. Aquí voy a estar entre, ya sé que estoy superior a 10 millones, entonces aquí podría comparar con 15 millones. Y voy a preguntar aquí, ¿17 millones es menor que 15 millones? No. Así que todos los que están aquí, 5 millones de personas, para afuera, en dos preguntas. En dos preguntas ya reduje inmediatamente del universo total a un 25% de donde debo buscar. ¿Se dan cuenta del impacto que tiene esto? Entonces, para cosas de búsqueda, se puede lograr en log n, que en el fondo si yo tengo 20 millones de personas, lo calculo con logaritmo en base 2 de 20 y eso es un número bastante pequeño. Con una, no sé, una máximo de unas 7 consultas ya puedo encontrar al tiro, 7 if y listo, y encontré inmediatamente a la persona. Entonces, 7 if para un computador es nada, no es ningún problema. Y por eso es que los sistemas, el servicio de impuesto interno, el CERVEL, cualquier cosa en donde ustedes tengan que poner, no sé, su login y su password, de lo que sea, se encuentra así de rápido. ¿Por qué? Porque tenemos este tipo de estructuras que nos permiten en cada pregunta eliminar la mitad del universo y así en cada paso voy eliminando la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que me iba quedando para encontrar rápidamente lo que estoy buscando. Por eso es que nosotros tenemos que aprender muy bien este tipo de estructuras. Otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, es para ver la cantidad de registros que se necesitan para encontrar una expresión algebraica, ¿ya? Hoy en día, hacer este cálculo, a dividido en x más b por y menos c por menos u más b, eso lo puede hacer realmente cualquier cosa, o sea, em, un computador, obviamente, su celular, no sé. Hoy en día la memoria es amplia. De hecho, yo no sé si ustedes saben, pero es bien conocido esto de que hoy día la tecnología que está disponible en su celular, su máquina, su celular, es como 1000 veces más potente que lo que nos permitió, o sea, que le permitió a la humanidad llegar a la Luna. O sea, su celular, su celular que lo tienen ahí en la mano, es mucho más que todo lo que la NASA tenía en capacidad de cómputo, 1000 veces más poderosa que en capacidad de cómputo que la NASA tenía en 1960 y algo. Y entonces, en ese tiempo, imagínense que ustedes trabajaban con memorias que tenían kilobytes. Kilobytes. Entonces, esos eran los grandes computadores. Uy, mira, no, me compré la última máquina, tiene 1 kilobyte de memoria. ¡Wow! Increíble. Tanta memoria, ¿qué vas a hacer con tanta memoria? ¿Para qué vas a ocupar tanta memoria? Qué ridículo. ¿Quién va a necesitar más de 1 kilobyte? Y hoy día nuestros celulares tienen gigabytes. Eh, y en ese tiempo, bueno, por supuesto que todo se va, a medida que vamos avanzando con la tecnología, también se va abaratando, en el sentido de que en esos tiempos 1 kilobyte quizás costaba 10 millones de dólares.
1 kilobyte. Y hoy día ustedes dirían, ah, pero profe, hoy día tenemos memoria de sobra, o sea, esto que está aquí, ¿para qué nos enseña esta cuestión? Si hoy en día esto ya, toda máquina puede, ¿cómo se llama?, resolver este problema. ¿Por qué se lo enseño? Porque en informática una de las cosas más relevantes, es que nosotros tenemos que ser eficientes con el uso de la máquina con la que vamos a trabajar, con el computador. ¿Ya? Miren, un mecánico, un físico, un matemático, todos ellos pueden aprender a programar. ¿Ya? Y si todos ellos pueden aprender a programar, entonces, ¿por qué existe el informático? ¿Para qué necesito un informático? Un mecánico podría decir, "Ah, ¿para qué voy a contratar a un informático si esto, a mí me enseñaron Python en primer año, estoy listo, lo hago yo solo"? ¿Por qué? Porque en el fondo, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en nuestra carrera es a ser eficientes y conocer cómo funciona la máquina con la que estamos trabajando. Y por lo tanto, el ser eficiente significa que, ok, hoy día ustedes tienen que trabajar trabajan con gigabytes, ¿cierto? Aún así, aún así, aunque tengan gigabytes, esta maquinita, este celular, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando ustedes están haciendo algo que es muy pesado, están jugando o, no sé, cualquier tipo de actividad que sea que requiera procesador o RAM, esta cosita se les empieza a calentar, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué se calienta? Porque está manejando todo al máximo y después ya, bueno, está haciendo un uso completo de los recursos, a pesar de que tiene gigabytes. Y eso puede ocurrir por dos cosas. Uno, es porque el proceso es realmente muy pesado, o dos, porque está súper mal programado, ¿ya? Muy mal programado. Y si está muy mal programado, entonces puede venir alguien al lado que haga exactamente lo mismo, pero que lo haga bien, y entonces la gente va a preferir esa otra aplicación. ¿Por qué? Porque esa aplicación no hace que el celular se caliente y hace que la batería le dure más y hace que todo funcione mejor en el celular. Entonces, nuevamente, en informática, en programación, cuando estamos haciendo nuestros problemas, hay millones de soluciones, pero hay unas que son muy malas, otras que son malas, otras que son buenas, y otras que pueden ser muy buenas, ¿ya? Y nosotros queremos concentrarnos como informáticos en hacer soluciones muy buenas, en ser eficientes en el uso de los recursos que tenemos. Y los recursos que tenemos nosotros son dos: memoria y capacidad de procesamiento. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario aprender este tipo de cosas, porque desde esto es que nosotros podemos escalar a problemas que existen realmente hoy día y ser eficientes en el uso de memoria. No porque tenga 5 gigabytes voy a utilizar 4, siendo que la solución se podía encontrar con uno. Usted me va a decir, pero profe, si usted tenía 5, da lo mismo si utilizamos los 4. No, pues porque quizás esos otros 4 restantes yo los podría utilizar para otra cosa. Sí, pero profe, si igual funciona. No, pues no, pues no tenemos que pensar de esa forma. Si no, estamos haciendo una solución tan buena como cualquiera de los colegas de otras especialidades de la ingeniería. Y nosotros tenemos que ser los expertos en esto, ¿ya? Entonces, toda esa cháchara, ¿para qué? Para mostrarles esto, que en el fondo el problema que se desea encontrar aquí es cuánto es la cantidad mínima de registros necesaria para calcular esta expresión algebraica, ¿ya? ¿Qué significa un registro? Es como una cajita. Y las cajitas es la cantidad de memoria. Por ejemplo, supongamos que un kilobyte serían 10 cajitas o 5 cajitas. Da lo mismo. Es una cierta cantidad de cajitas fijas. Por lo tanto, yo sé que aquí tengo una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. Si tengo 7 cajitas, por supuesto que esto se puede resolver, porque cargo cada una de las variables en cada una de las cajitas, ¿cierto? Y puedo calcular esta expresión algebraica. Pero la pregunta es si se podría hacer con menos que 7 cajitas. ¿Qué creen? Y si se puede hacer con menos, ¿con cuántas cajitas se puede hacer? Sí, Danista, también está eso considerado cuando un código no borra la memoria que nos está ocupando. Mira, les voy a dar una pista sobre cómo resolver este problema. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera resolver esta parte que está acá.
Entonces necesito una cajita para dejar la variable a, necesito una segunda cajita para dejar la variable x, ¿ya? Y luego puedo hacer, ya que tengo las dos cajitas ocupadas, puedo calcular la división, ¿cierto? Y una vez que calculé la división, el resultado lo puedo dejar en la primera cajita. Por lo tanto, me queda una cajita disponible. Así que si yo quisiera ahora calcular esta parte que está aquí, puedo reutilizar una de las cajitas que tenía acá, ¿cierto? Para cargar B. Pero, como en la primera cajita está guardado este resultado y yo no lo quiero perder, no puedo reutilizar la cajita 1. Pero la cajita 2, que originalmente fue ocupada solamente por X, cuando ya calculé esta división, se liberó la cajita 2. En la cajita 2 ingresé B. Y ahora debo ingresar I en una cajita, pero la 1 está ocupada con este resultado, la 2 está ocupada con B, así que la I implica inmediatamente que necesito una tercera cajita. Una vez que calcule B e I, ¿cierto? Podría calcular su resultado y dejarlo en otra cajita y así convenientemente. Entonces la pregunta es, ¿cuántas cajitas necesito para calcular esta expresión? 4, 5, ok. Va ganando Danista con su propuesta. Hay que lograrlo así, po. Pero por lo menos ya son respuestas que no dicen que son 7. Así que ya estamos generando optimizaciones. ¿Alguien apuesta a algo más? Matías, 3. Muy bien, ok. Va ganando Matías y Luis. Ok. Entonces, preguntémonos cómo se podría hacer esto. En realidad, esto que está aquí, este es el uso eficiente de memoria y ir llenando la memoria a medida que lo voy necesitando, ¿ya? Y hacerlo de una forma tal que me asegure que voy a estar usando la menor cantidad de memoria posible. Entonces, este algoritmo se le ocurrió a SETI, que es una persona, eh, que lo que va haciendo es ver los subárboles a partir de un nodo cualquiera, ¿ya? Estoy parado en un nodo y voy a tener un árbol a mi izquierda y voy a tener un árbol a mi derecha. Ya he calculado cuántos registros necesita el árbol de la derecha y cuántos registros necesita el árbol de la izquierda, ¿ya? Entonces, si el número que tiene el árbol de la izquierda y el árbol de la derecha es el mismo, entonces en este nodo voy a necesitar ese número más 1. En cambio, si el de la izquierda y el de la derecha son distintos, entonces voy a quedarme solamente con el más grande. ¿A qué se refiere esto? A esto que está aquí. Fíjense que dijimos que necesito una cajita para cargar esta variable, por eso pongo un 1 ahí, y una cajita para cargar esta variable. Como ese número es igual a ese, entonces aquí tengo que poner ese número más 1, 2. ¿Ya? Entonces aquí, a este nivel, todos estos otros números todavía no existen. A este nivel tengo un 2, ¿de acuerdo? Como esto es una sola rama directa hacia arriba, mantengo ese 2 porque no hay ninguna decisión que tomar. Y ahora tengo que obtener el número que esté aquí, ese 2 todavía no existe. Para obtener el número que está aquí, tengo que conocer cuántos registros se necesitan tanto por este lado como por este otro lado. Por este lado yo sé que son 2. Por este otro lado tengo que calcular. ¿Es una sola variable? Ah, ok. Una sola variable necesita un registro. Como tengo 1 y 2 son distintos, me quedo con el más grande. Y pongo aquí un 2. Ahora tengo que seguir subiendo. Ese 3 todavía no existe. Así que para determinar el número que va aquí, necesito conocer el que va acá, que es un 2, ya lo conozco, y el que va acá. No lo conozco todavía. Para conocer el que está aquí, necesito saber el que está aquí y el que está acá. Entonces bajo aquí y esto, una sola variable necesita 1, una sola variable necesita 1, son iguales, entonces necesito 2. Ahora que conozco que este es 2 y que también ya sabía que este era 2, entonces como 2 es igual a 2, aquí voy a necesitar 3 registros. ¿Ya? Finalmente, me paro aquí arriba, ese 3 todavía no existe.
Para calcular este necesito conocer este, que ya sé que es un 3, y el de la izquierda. Entonces aquí, para calcular este, repito, tengo dos variables, cada uno 1, así que aquí necesito 2. Aquí fíjense, necesito 2 y en este necesito 3, así que me quedo solamente con el mayor entre ellos y por lo tanto he llegado efectivamente a deducir que el número de registros que necesita esto es 3. Ok, si yo hubiese partido de acá, ya, la respuesta puede no ser igual. ¿Ya? Hagámoslo rápidamente. Fíjense, 1, 1, 2. Este todavía no lo conozco, ¿cierto? Así que me quedé con ese 2, ¿de acuerdo? Y me podría venir hacia acá. Aquí me podría venir hacia acá, 1, 1, 2, me quedo con ese 2 y hacia acá tendría que venir hacia acá 1, ya lo conozco y este todavía no lo conozco, 2, 2, 1, 1, así que subo, ¿cierto? Y de ahí me voy a quedar con 2, 2. Espérense, me olvidé de la ejecución que hacía que esto necesitara 4, 2, 2, ahí 2. Ok, a ver, el punto es que en realidad la forma en que yo ejecute esto no me va a dar la misma cantidad de registros necesariamente. Lo que debo hacer entonces para asegurarme que esto tenga la menor cantidad de registros es siempre partir de lo más profundo, ¿cierto? Que vendría a ser esta rama que está por acá, ¿cierto? E ir subiendo, ¿de acuerdo? Esa es la estrategia que tenemos que hacer. Y finalmente, esto se puede traspasar inmediatamente a un código como esto, que se parece bastante a Assembler. Assembler fue uno de los primeros lenguajes. Ustedes saben que los lenguajes se van construyendo sobre otros lenguajes. Por ejemplo, Java está construido sobre C, Python creo que también está construido sobre C, si mal no recuerdo. Y C está construido sobre Assembler. Y Assembler es casi que ustedes están trabajando con los impulsos eléctricos. Eh, Nosotros en la informática siempre hablamos de ceros y uno, y es porque la máquina está recibiendo lo único que hace es recibir o no recibir impulsos eléctricos. Entonces tiene una cierta ventana de tiempo. Si no le llegó nada de electricidad, entonces asume que es un cero. Y si le llegó un impulso, indiferente del voltaje que este sea, que generalmente es muy pequeño, entonces lo asume como un uno. Entonces con eso va viendo si es que es cero o uno, y en realidad este numerito de los gigahertz, ¿cierto? Sus procesadores tienen gigahertz, es cuántos espacios de tiempo de ceros o uno puede procesar por unidad de tiempo. Entonces, por eso los computadores con mayor cantidad de gigahertz se prefieren porque en el fondo tienen mayor capacidad de procesar cuántos ceros o unos existen por cada nanonésimo, o no sé en qué estarán hoy en día, de segundo, ¿ya? Y ahí está recibiendo ceros o unos, que cero es que no recibió electricidad y uno es que recibió algo. Así que con eso se traspasa todo esto, y esto dice, por ejemplo, la variable u la voy a dejar en el registro 0, la variable v la voy a dejar en el registro 1, y luego en el registro 0 voy a dejar el resultado de sumar R0 con R1, y eso lo dejé en R0. Ahí R1, entre comillas, se liberó, pero primero debo multiplicar por menos 1 el R0, como esto es una constante, ojo que eso es un menos 1, no necesito cargarlo en una variable, y ahora fíjense que vuelvo a utilizar el R1 cargándole C, que es cuando estoy en esta parte de acá. Luego multiplico y lo guardo en R0 y luego voy a empezar a guardar en R1 y así sucesivamente con el resto de las operaciones. Así que ese es el algoritmo de SETI, que es una forma muy eficiente de cómo calcular expresiones aritméticas utilizando la menor cantidad de registros posibles. Lo último que vamos a ver hoy día son algoritmos de búsqueda en grafos. En muchas ocasiones se quiere recorrer el grafo completo o buscar un nodo en particular en el grafo. Y existen dos tipos de búsqueda que vamos a ver en este curso, que es búsqueda en profundidad y búsqueda a lo ancho. Búsqueda en profundidad, ¿qué significa? La idea de este algoritmo es partir de un vértice, visitar algún vecino de este y continuar desde allí hasta llegar a un vértice ya visitado o no poder continuar, para luego retornar al vértice anterior y continuar con su siguiente vecino.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a elegir un vértice B cualquiera como punto de partida. Luego vamos a marcar ese vértice como visitado y vamos a considerar recursivamente los vecinos de B, y la recursión va a terminar entonces al llegar a un vértice ya visitado o que no pueda continuar. En el fondo, si estoy buscando a alguien, imaginemos en una vecindad, ¿ya? Entonces, yo voy a ir a buscar, yo tengo, por ejemplo, dos vecinos directos, o tres, por decirles algo. Tengo tres vecinos directos. Entonces, cuando yo estoy buscando en profundidad, voy a ir a la casa de un vecino y si no está ahí la persona que yo estoy buscando, entonces, en vez de ir a buscar a mis vecinos, voy a ir a buscar a los vecinos de él, de ese vecino. Y cuando vaya al siguiente nivel, en vez de buscar a los vecinos de este vecino, voy a ir a buscar a los vecinos del vecino, en uno en particular. Y así voy a continuar hasta que, por eso se llama en profundidad, voy a ir avanzando, 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 avanzando con vecinos de vecinos de vecinos de vecinos de vecinos, hasta que llegué a un punto en donde se generó un ciclo, porque voy a visitar a alguien que ya visité, o bien ese vecino ya no tenía más vecinos. Y entonces de ahí me devuelvo y voy a visitar a los vecinos inmediatos de ese último vecino que yo estaba visitando. Entonces, por eso se llama en profundidad. Esta es la forma recursiva de ver el algoritmo, que en inglés se llama DFS por Deep First Search. Y es bastante simple su forma recursiva. Dice, va a recibir un nodo X, que va a ser el nodo de partida. Si este no ha sido visitado, lo vamos a marcar como visitado. Y luego, mientras exista un vecino Y no visitado adyacente a X, que es donde estoy parado, entonces voy a volver a invocar este mismo método, pero ahora con ese vecino, ¿ya? Por eso estábamos hablando del vecino, luego del vecino del vecino, luego del vecino del vecino del vecino, y así continuar. Pero si nosotros no tuviéramos recursividad, este sería el algoritmo que es no recursivo y se ve un poquito más difícil, pero no lo es tanto. Aquí hay un concepto nuevo para ustedes, ¿ya? En Python ustedes vieron listas, ¿cierto? Ahora en C++ están viendo arreglos. Y los arreglos nosotros los podemos utilizar de distintos tipos de formas, ¿ya? Entonces aquí tenemos que comprender, más que ver cómo es el arreglo como tal, yo se los voy a explicar como un concepto. Supongamos que nos vamos a cambiar de casa, ¿ya? Entonces, si yo me voy a cambiar de casa, tengo que embalar mis cosas. ¿Cómo voy a embalar mis cosas? Voy a agarrar una caja, ¿cierto? Y voy a empezar a meter cosas dentro de esa caja, ¿ya? Voy a meter, no sé, un pantalón, una polera, una chaqueta y así voy a continuar, ¿de acuerdo? Ojo que metí el pantalón primero, luego la polera, luego la chaqueta, ¿ya? Supongamos que ahí se acabó mi cajita y ahora yo llego a mi nueva casa. Cuando llegue a mi nueva casa, ¿a quién voy a sacar primero? Cuando yo diga, ok, dame la primera cosa que esté en la caja, ¿qué va a ser lo primero que voy a sacar? Lo último Lo que puso que se último. metió a la caja. Correcto, lo último que puse a la caja. Nadie va a desembalar así, rompiendo la caja por debajo así para sacar primero el pantalón. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con este concepto? Estoy diciendo que voy a tener un contenedor que va a ser mi caja, ¿ya? En donde yo voy a ir dejando cosas, voy a ir poniendo unas sobre otras, pero cuando yo quiera sacar algo, voy a sacar lo último que puse, ¿ya? Entonces, lo último que puse fue, en este caso, la chaqueta, porque había dicho pantalón, polera, chaqueta. Así que cuando llegue a la nueva casa voy a sacar la chaqueta. Y la siguiente cosa que voy a sacar es la polera. Y la última cosa que voy a sacar fue lo primero que había ingresado, el pantalón. ¿Ya? Entonces, eso tiene el concepto en inglés de stack. ¿Ya? Y cuando nosotros lo queremos llevar a la implementación, es un arreglo, ¿ya? En donde si yo quiero ingresar cosas, las voy a ir ingresando, por ejemplo, en el orden que corresponde, en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero si yo quiero sacar algo en algún momento,
voy a sacar lo último que está en esta lista, en este arreglo. ¿Ya? Lo que está al final. Eso, si me piden sacar un elemento, saco el último que estaba, no el que esté en la posición 0. Entonces, eso es como una estructura de datos que en realidad ocupa el array, pero tiene un concepto. Tiene el concepto de stack, ¿cierto? Que es una pila. Y pila viene de apilar cosas. Entonces, en una pila yo voy ingresando cosas y cuando quiero sacar, voy a sacar siempre lo último que ingresé. Entonces, voy a tener este contenedor, que es una pila o un stack, y lo que voy a hacer, voy a marcar X como considerado. ¿Por qué? Porque dije, ok, recibí X, ok, voy a meter X a mi cajita. Y eso lo estoy haciendo aquí, push S, X. Es decir, al stack, a mi caja S, metí el elemento X. Luego voy a decir, mientras el S no esté vacío, por supuesto que la primera vez no está vacío porque acabo de meter X, voy entonces a hacer un pop. El pop es sacar un elemento de esta estructura, que es el stack, de la cajita. Y eso se lo voy a asignar a esta variable x. No o sea, cuando vaya avanzando, ese x no necesariamente es ese x, porque después ya lo saqué la primera vez. Entonces, a esta variable x le voy a asignar la cosa que estaba más arriba dentro de mi caja y se lo voy a asignar a x. Entonces voy a decir, si x no ha sido visitado, entonces voy a marcar x como visitado y luego, mientras existan nodos i no considerados, es decir, que no estén en la cajita y que sean adyacentes a x, voy a marcar i como considerado y voy a meter i a la cajita. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo va funcionando esto. Fíjense que aquí lo que hice fue, en la primera iteración, con esto fui metiendo a todos los vecinos de x en la cajita. ¿Ya? Vuelvo acá y me voy a preguntar, ¿ese está vacío? Supongamos que no. Voy a sacar entonces el último vecino que ingresé para X acá, ¿cierto? Así que saqué el último que ingresé. Si esto no ha sido visitado, supongamos que no ha sido visitado, lo vamos a marcar como visitado y luego vamos a ir metiendo en la cajita sus hijos, entre comillas, que no hayan sido ya metidos a la cajita anteriormente. Entonces, cuando yo me devuelva acá y quiera ese no va a estar vacío y quiera sacar a alguien, ¿a quién voy a sacar? Voy a sacar a un vecino del vecino. Y por lo tanto, mis vecinos directos, los que no fueron, o sea, todos los vecinos que no fueron considerados en la primera línea, por así decirlo, entonces todos ellos van a quedar por el final. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la forma de utilizar esta estructura que no es otra cosa que un arreglo o que una lista. Lo único que cambia es cómo yo voy ingresando elementos y cómo yo los voy sacando, en qué orden los voy ingresando y sacando. Entonces veamos un ejemplo de este grafo. Voy a partir acá y lo que quiero hacer entonces es ver algún orden en el cual yo recorrería este grafo, ¿sí? En profundidad. Entonces lo que tengo que hacer es que voy a meter este nodo a la cajita. Luego en la primera iteración voy a preguntar, ¿mi cajita está vacía? No, porque acabo de meter este nodo, obviamente. Entonces este lo voy a marcar como visitado. Y luego tengo que ver todos sus vecinos que no hayan sido ingresados a la cajita. Los vecinos que no hayan sido ingresados a la cajita son este y este. Y todos ellos los voy a ingresar a la cajita. ¿Sí? Y luego voy a llegar al while de nuevo, a este while. El stack no está vacío porque tiene todos los vecinos de X. Voy a sacar uno. Por ejemplo, podría ser este que está acá. ¿Ya? Saco este. Y luego voy a marcar a este como visitado, así que este sería el segundo en ser visitado. Y voy a agregar a la cajita todos los vecinos de él que no hayan sido considerados en la cajita. Este que está aquí es vecino de este, sí, pero este ya había sido considerado, ¿cierto? Este que está aquí es vecino de este, sí, pero también había sido considerado. ¿Por qué? Porque ellos eran vecinos de este que está aquí. Entonces estos dos no los voy a volver a meter a la cajita. Y por lo tanto, ¿a quiénes voy a agregar? Voy a agregar a ese y a ese. Y ahí se acabó. Y entonces lo que va a ocurrir en la siguiente iteración, cuando llame al while de nuevo, ¿a quiénes puedo sacar? ¿Podría sacar a este? Ese nodo que está ahí, ¿podría ser el que yo saque de la cajita? Cuando vuelva al while.
Este no podría ser. ¿Por qué? Porque este está mucho más abajo en la caja. De hecho, quienes podría sacar sería uno de estos tres, que fueron los últimos que ingresé. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo yo iría visitando. Si se dan cuenta, este es el primer nodo, ¿ya? Entonces este fue el primero en ser visitado. Y voy a agregar a la cajita el 12, el 11, el 10 y el 2, en ese orden. Ahora, podríamos haberlo ingresado primero este y luego este y luego este y luego esto, sí, pero entonces estos números van a cambiar. Este es un ejemplo, ¿ya? Cuando yo aplico búsqueda en profundidad en un grafo, podría tener millones de soluciones distintas. Esta es una, es para darnos cuenta de cómo se va recorriendo. Entonces, los ingresé, primero ingresé este y luego este. Entonces ahora cuando quiera sacar un elemento voy a sacar justo a este, y por eso este 2 significa que este fue el que visité en la segunda posición. Voy a agregar a los vecinos de este que no hayan sido agregados, que serían tanto este, como ese. ¿De acuerdo? Y entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar el siguiente que quedó más arriba. Fue ese. Así que este lo visito en la posición 3. Y ojo que este ya no puede agregar a nadie más a la cajita. ¿Por qué? Porque el 2 ya fue considerado, ya está en la cajita, y el 4 también ya fue considerado, ya estaba en la cajita. Así que el 3 no me agrega a nadie más, y entonces, si se dan cuenta, es aquí cuando ya comienzo a reutilizar cosas que ya había dejado en la caja, como sería este 4. Entonces este 4 dice, ¿hay alguien que no haya estado en la cajita que sea vecino a mí? Sí, el 5. Ok. ¿Hay alguien que esté en la, o sea, que sea vecino a mí que no esté considerado en la cajita? Sí, el 6. ¿Hay alguien, bla, bla, bla? El 7. El 7 no tiene nadie más que agregar, así que se devuelve aquí, se devuelve aquí, se devuelve aquí, y del 4 se devuelve al 2. Y del 2 dice, ok, el siguiente en la cajita fue el 8. El 8 va a decir, ¿hay alguien que no haya sido agregado? ¿Cómo se llama? Efectivamente está el 9, que no había sido agregado, así que por eso se visita el 9. Y ojo, que aquí este ya no puede continuar. No es que del 9 vaya al 10. ¿Por qué? Porque este ya había sido considerado. Entonces, visité el 8, visité el 9 y hasta ahí nomás llegué. Ahora me tengo que devolver. Del 9 me devuelvo al 8. Del 8 me devuelvo al 2. El 2 ya no tiene nadie más que agregar ni recorrer. Del 2 se devuelve al 1. Y del 1 dice, ok, ya, entonces, ¿quién es el siguiente que quedó en la cajita? El 10. Y ahí, y por eso se marca el 10. Porque ya no quedaba nadie más que agregar y por eso se visita el 10. El siguiente que está en la cajita, el 11, que tampoco tiene nadie más que agregar. Y finalmente el 12, que tampoco tiene nadie más que agregar. ¿Ya? Entonces, esta es, les insisto, una forma de recorrerlo. Si yo hubiese partido desde acá, si esto hubiese sido mi nodo 1, por supuesto que voy a obtener otro orden en el cual los voy a visitar. Si hubiese partido desde acá, por supuesto que voy a tener otro. Incluso también podría haber partido desde acá, pero quizá hubiese metido a la caja primero luego ese y finalmente este. Entonces, cuando yo parta, este va a ser mi nodo 2. Y por lo tanto, desde ahí en adelante va a cambiar todos los numeritos que tengo acá. ¿De acuerdo? Ok. Y finalmente a lo ancho. A lo ancho, a diferencia de anterior que íbamos visitando al vecino, del vecino, del vecino, del vecino, del vecino, del vecino, así anteriormente, ahora primero voy a preocuparme de todos los que están cercanos a mí. ¿Ya? Voy a visitar primero a todos mis vecinos directos. Y una vez que ya terminé con todos mis vecinos directos, voy a seguir con el siguiente nivel de todos esos vecinos. ¿Ya? Es como, si lo vemos como relación de familia, estoy yo y voy a analizar entonces a mis hijos. Y una vez que revisé a todos mis hijos, voy a revisar a todos mis nietos. Y una vez que revisé a todos mis nietos, voy a revisar a todos mis bisnietos. Y una vez que revisé a todos mis bisnietos, a los bisnietos y así continuar. Eso es a lo ancho. Miren, el algoritmo se llama Breadth First Search, búsqueda por amplitud primero, y es exactamente el mismo algoritmo que en el caso de búsqueda a la profundidad. ¿Qué es lo que cambia y qué es lo único que cambia? Es que en vez de un stack, ahora voy a tener aquí algo que vamos a denominar queue, ¿ya? Y eso es en inglés para definir cola. ¿Qué cosa es una cola? Súper simple. Ustedes ya lo conocen, lo han vivido toda su vida.
Ustedes han tenido que hacer cola para hacer cosas, ¿cierto? En el supermercado, no sé, cuando llegan a un lugar y tienen que esperar, ¿cierto? Cuando van al médico, tienen que hacer cola. Ustedes saben lo que es una cola, ya lo saben. Ahora vamos a aprenderlo, formalizarlo informáticamente. Si se dan cuenta, anteriormente habíamos dicho que entonces cuando yo estaba hablando de un stack o de una pila, yo iba dejando cosas y el primero que ingresé va a ser el último que voy a sacar. En cambio, en una cola, ¿qué va a pasar? El primero que ingresé, ¿quién va a ser? ¿Qué pasa cuando están en una cola de supermercado? El primero que llega a la cola es el primero en salir, ¿cierto? Entonces, muy bien, Tanay, el primero que llegó es el primero que sale. Y esto tiene que ver, también se utiliza para esto la sigla en inglés FIFO, ¿ya? Y FIFO es por First In, First Out. El primero que entró es el primero que sale. Y el algoritmo es exactamente igual al anterior, tan solo que cambia el orden en el que yo voy ingresando y sacando cosas. Y si nos damos cuenta y lo llevamos entonces a el mismo ejemplo anterior, voy a partir de este y voy a visitar a todos los que están aquí en la primera vuelta. Luego voy a visitar a todos los que puedo llegar de ellos en una segunda vuelta, que vendrían a ser todos estos que están aquí. Y luego en una cuarta vuelta, el de allá, quinta vuelta el de allá, sexta vuelta el de allá. Entonces, efectivamente, aquí tenemos un orden en el cual yo los podría visitar. Nuevamente, este orden no es único, porque estos nodos no tienen un orden en particular. Este fue uno que yo les di al azar, si lo quieren ver así. Entonces, fíjense que parto en uno, voy a visitar todos sus vecinos directos, el 2, el 3, el 4, el 5. Luego voy a visitar todos los que sean vecinos de cualquiera de estos. El 4 y el 3 no tienen más vecinos que agregar, así que de esos no me preocupo, pero el 2 y el 5 sí. Y los vecinos de ellos son el 6, el 8, el 7 y el 9. Y luego el siguiente nivel más allá, el único que me queda es el 8, que sigue teniendo vecinos que no han sido considerados. Así que el 10 también tiene un vecino que no ha sido considerado, el 11 y el 11 tiene el 12. ¿De acuerdo? Entonces se va realizando por niveles. ¿Y cuál tipo de búsqueda conviene utilizar? Bueno, como todas las cosas en informática, va a depender del tipo de problema que ustedes quieran resolver. ¿Ya? Muchas veces en los grafos dos cosas van a estar conectadas porque están fuertemente relacionadas. Entonces, si uno quiere buscar similitudes, generalmente va a utilizar búsqueda a lo ancho. En cambio, a veces hay cosas que uno necesita ir refinando en algo, ¿cómo se llama? Mucho más específico. Y cuando uno necesita ser más específico en algo, generalmente va a preferir lo que es la búsqueda en profundidad. Porque ahí los nodos yo quiero ir, están relacionados entre sí, pero obviamente quiero ir ahondando cada vez más en la búsqueda. Así que con eso estamos. Preguntas. Profesor, ¿Sí? en un pseudocódigo anterior ocupaba la palabra post-orden y pre-orden. Sí. Eso era en un ciclo recursivo. La idea es que al cambiar de first in, first out a first in, last out, de cola a pila, se Sí. cambiaría el orden de pre-orden y post-orden. Ni. Claro, en cierto modo, porque es que no es exactamente eso, porque eso tendría que ser una vez que ya llenaste la pila o la cola. En cambio, aquí la pila y la cola podría ser que en algún proceso tú empieces a sacar y luego continúes agregando cosas. Entonces, eso es correcto solo si es que ya la pila y la cola están completamente llenas. Vale. Hay que hacer un poquito más de ejercicios para ver cómo funciona bien eso. Ok. Pero el concepto es ese. Imagínense una caja donde se tienen que cambiar de casa, e imagínense una cola donde están en el supermercado. Y esa es como la forma más simple de verlo. ¿Alguna otra pregunta? Ya pues, muy bien, lo dejamos hasta aquí entonces. Que pasen un buen fin de semana y estamos viéndonos el lunes.
Chaito.